Bienvenidos. Welcome, everyone. ¿Por qué no abres tu Biblia en Filipenses capítulo 2? Open our Bible up in Philippians chapter 2. Vamos a estudiar hoy Filipenses capítulo 2. So we're going to study, we're going to go through Philippians chapter 2. Vamos a orar para pedir ayuda al Señor And so we're going to pray to ask the Lord for His help y sea Él hablando en nuestras vidas. and for Him to be the one speaking to our lives. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te Thank pido, you, Lord, for this morning, for your word, for your love and your mercy. I ask abre nuestros ojos, entendimiento y corazón that you would open our eyes, our understanding, and our y heart, ayúdanos a responder bien a lo que tú nos hablas. and help us to respond well to what you're speaking. Te pedimos de tu ayuda. We ask for your help. Espíritu Santo, paséate en medio de nosotros Holy Spirit, be among us y ayúdanos a responder bien and help us to respond well. a lo que vemos el día de hoy en nuestra Biblia. This day in our lives. En el nombre de In Jesús, Jesus' name. amén. Bien. Muy bien. Estamos entrando en el 2025 So we're starting off 2025. y ¿qué debemos estar buscando realmente en este año? And so what should we be looking for in this year? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos estar buscando como cristianos? What should we be looking for as Christians? Y hoy vamos a estar viendo especialmente esto, teniendo la misma mente de Cristo. And so we're going to study that today, having the same mind as Christ. A veces surgen varias cosas, a varios eventos que hay Sometimes a lot of things happen aquí en Panajachel, en la ciudad, en diferentes partes de Guatemala. here in Panajachel, in Guatemala, different parts. Y muchas de estas es cómo bajar de peso, And a lot of times it's all about like, o how to lose weight, cómo subir de peso, how to gain weight, cómo hacer joven toda tu vida, how to be young your whole life, cómo ser feliz. how to be happy. Y hay muchos talleres, conferencias, Conferences about it and workshops, y alguno diría, pues yo me inscribo realmente en eso. and maybe you'd be like, oh yeah, I'll sign up for that. Pero como cristiano, ¿qué es lo que debemos de buscar? But as a Christian, what should we be looking for? Entonces vamos a verlo en Filipenses capítulo 2. And we're going to see that in Philippians chapter 2. Vamos a leer todo Filipenses 2 We're going to read all of Philippians chapter 2, y luego vamos a estar como exponiendo partes por and partes. then we're going to expose each part. So you can just follow along. Solo, Sí, ok, que lo así. muy bien. Entonces Filipenses capítulo 2 dice: So Philippians chapter 2 says, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a esto espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío que en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, en el contexto, Pablo está en prisión So, just giving some context, Paul is in prison. y él está escribiendo para los And filipenses, he's writing for the Philippians. y es una carta de gozo. And it's a letter about joy. Interesante, ¿no? Really interesting. Él está en la cárcel He's in jail. y está animando a la iglesia de Filipos. He's encouraging the church in Philippians. Y a veces me pongo a pensar, ¿por qué nosotros no tenemos gozo And muchas sometimes veces? I ask myself, well, why don't we have joy like ¿Por qué no hay gozo y alegría en nuestro caminar cristiano? Why isn't there any joy and happiness in our Christian walk? Y vemos acá en el primer versículo, We see it in the first verse. dice en el verso 1, It says, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Cuando Pablo dice acá, si hay alguna consolación en Cristo, no es una pregunta, es un hecho. When Paul says if there is any encouragement in Christ, it's not a question, it's a fact. Pablo está declarando un hecho. Paul is declaring a fact. Podríamos cambiarlo, ya que hay una consolación en Cristo, We could change it to saying, since there is encouragement in Christ, ya que hay un consuelo de amor, since there is consolation of love, ya que hay alguna comunión del Espíritu, since there is fellowship of the Spirit, ya que hay un afecto entrañable, since there is affection and compassion, ya que hay alguna misericordia, since there is mercy, ya con eso puedes hacer todo lo que viene, todo lo que va a venir ahorita. knowing this, you can do everything that follows. Verso 2 dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, Verse 2 says, complete my joy by being of the same mind. ya que los filipenses estaban en Cristo. Since the people in Philippi were in Christ, Eso debe ayudarlo a trabajarlos en unidad, this should encourage them to work in En unity, en amor, in love, sin división y rivalidad. without division and rivalry. Y esto es, si tú ya eres creyente, And if you are a Christian, ya estás en Cristo, you are in Christ. ya has experimentado afecto, amor, You've already experienced affection, love, con compañerismo con Cristo y el Espíritu. fellowship with Christ and the Spirit. De hecho, el Espíritu Santo está en nosotros. The Holy Spirit is in us. Por lo tanto, ya tienes todo para lograr unidad y amor sin división y rivalidad. So therefore you have everything to achieve unity without division or rivalry. Vemos que la iglesia es hermosa, We see that the church is beautiful. es complicada, It's very complicated. pero es la iglesia que Dios ama. But it's the church that God loves. Ahora, ¿por qué no lo logramos en la So iglesia? now why don't we achieve that in church? Muchas veces es por el egoísmo, All the times it's because we're egotistical, que es causado por el orgullo. and that's caused by pride.
colocarnos encima de los demás. placing ourselves above others. Estoy viendo por mis propios intereses. I'm only seeking after my own interests, Y todo va basado en mis anhelos, deseos, lo que yo quiero. and everything is based on my desires and everything I want. Y aquí te estamos diciendo, o sea, lo que quiere Cristo. And here it's saying, what does Christ want? Cuando vivimos siendo egoístas, no tenemos gozo en nuestras vidas. When we live selfishly, we actually don't have joy in our lives. Veamos el verso 3. Let's see verse 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Ahora vemos ahí, ¿cuántas cosas debemos hacer por contienda o por vanagloria? So now there, the question is, how many things should we do out of selfish ambition or empty conceit? Que dice nada, ¿verdad? Nothing, right? ¿Y qué significa nada? So what does nothing mean? Nada. Dice, antes bien con humildad. It says, but in humility. Warren Wiersbe dice, la persona humilde no es la que piensa que no vale nada, sino la que simplemente no piensa en sí misma. Warren Wiersbe said, the humble person is not the one who thinks they are worth nothing, but the one who simply does not think of themselves. Porque a veces decimos, no, yo no valgo nada y no soy nadie, pero realmente es orgullo también. And others might say, oh, I guess that I'm not worth anything, I have no worth, but that's also pride. Es más simplemente el que no piensa en sí misma. It's just simply those who don't think of themselves. La humildad estima a los demás superiores que a él mismo. Humility regards others as more important than oneself. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. So it said, let each of you not only look to his own interests, but also to the interests of others. Ahora, no solo debo buscar mis propios intereses, So not only should I seek my personal interests, sino también lo de los otros. but also the interests of others. Eso no quiere decir que está mal realmente ver por mis propios It intereses, doesn't mean that it's wrong to seek for my personal interests, pero no solamente tus but intereses not just my interests o solamente lo que te or conviene, just what is convenient for me, sino también por los intereses de las demás personas. but the benefit and interests of other people. Eso es mucho mejor. That's a lot better. Y luego dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. So and then it says in verse 5, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Este sentir, o sea, es la mente de Cristo. So the mind of Christ. El mejor ejemplo de humildad aquí Pablo lo está dando y es Cristo mismo. The best example of humility, Paul is giving it to us, and that is Christ. Si pueden ver el verso 6, If you can see verse 6. dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Jesús siendo igual a Dios, Jesus being the same as God, de la misma naturaleza del Padre, same nature as the Father, no se aferró a ello para su propio beneficio, didn't grasp onto that for his own benefit. sino la Biblia nos dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de The siervo. Bible says that he emptied himself and took a form of a servant. Jesús siendo glorioso, Jesus being glorious, poderoso, powerful, creador del cielo y de la tierra y de nosotros mismos, heaven and earth and all of us, se hizo siervo, made himself a servant, tomó la forma de siervo, took the form of a servant, hecho semejante a los the hombres. likeness of men. Y ahí nos da mucho que pensar realmente por qué nosotros fuimos creados. And that gives us a lot of thought about why we were created.
En Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, In the first verses of Genesis, vemos que Dios creó a Adán. we see that God created Adam. De Adán sacó realmente a su mujer, a su esposa, And from Adam, he created Eve, his wife. y luego lo mandó para cuidar, cuidar el jardín, el huerto, And para then he sent him off to take care of the garden, poner realmente nombre a los animales. name all the animals. Lo puso a servir. He made him serve. Entonces vemos ahí, So that's where we see it. ¿por qué fuimos creados? Why were we created? Realmente para glorificar a Dios, We were created to glorify God, para servirle, to serve Him, para servirnos unos a to otros. serve one another. ¿Puedes ir conmigo, por favor, a Lucas Can you go with me to Luke 22, 24 al 27? 22, 24 through 27? ¿Alguien podría leerlo, por favor? Hubo también entre nosotros una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 27? 27. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces vemos acá, So we see here, siendo Dios todopoderoso y glorioso, God being all powerful and glorious, vino a este mundo a servir. came to this world to serve. No era como, oh, sírvanme, yo soy el más He importante. didn't come and say, oh yeah, serve me, I'm the most important one. Sino lo vemos en Juan capítulo 13 también. We also see it in John chapter 13. Cuando ya nadie quería servir, No one wanted to serve. él agarra una toalla, He takes a towel se ciñe and he y se pone a lavar los pies de los discípulos. washes the feet of his disciples. O sea, él dio ese ejemplo. He gave that example. Y en Juan 13, 14, And in John chapter 13, verse 14, él dice, he says, Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Humillarme a mí mismo Humble myself es tomar el lugar de siervo para servir a mi Señor. is to take the position of as a servant to serve my Lord. Entonces vemos el gran ejemplo de Cristo. So we see the great example of Christ Siendo Dios, being God. se encarnó, He took on se flesh. hizo hombre, He made himself man, 100% humano, 100% human, y vino a servir. and he came to serve. Amén. Y vemos, en Hebreos capítulo 12, And we see it in Hebrews chapter 12. él dice que gozoso realmente fue a la cruz, He says that for the joy set before him, he went to the cross, muriendo por todos nosotros. dying for all of us. Entonces vemos la clave ahí. So we see the key there. Muchas veces decimos, ya, cuando yo tengo todas las cosas voy a tener gozo. Sometimes we say, oh yeah, when I achieve all my goals and have everything, I'm going to be happy. Pero no lo tienes. You don't. No tienes gozo ni You contentamiento. don't have joy, you're not content. Pues no es ahí. And it's not there. A pesar de la circunstancia, Pablo estaba en la cárcel Despite circumstances, Paul was in prison. y tenía gozo. He was joyful. Jesús fue a la cruz. Christ went to the cross, De igual manera tenía gozo. and he was also joyful. A veces nosotros estamos pensando mucho en nosotros Sometimes we think way too much about ourselves, y creyéndonos como los más and we importantes. believe ourselves to be the most important, Y los más importantes con derechos. and the ones who have the most rights. Yo tengo derecho a esto, yo tengo I have derecho a right lo to this, I have otro. right to that. Pero eso no es verdad. That's not true. El único derecho que tenemos nosotros es ir al infierno, The only right we actually have is to go to hell porque somos pecadores. because we are sinners. Pero estás ahí, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, y tengo derecho a esto, y no tenemos gozo But then again, we're always like, oh, I have a right to this and to that and to that. But y you no don't have tenemos joy. contentamiento en You're nuestro not corazón. content. You're not content in your heart. Amén. ¿Ok? Regresemos a All right, let's Filipenses. go back to Philippians, El verso 8. verse 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, and even death on a cross.
Entonces vemos de qué manera se humilló Dios. So, what is the way in which Christ was humbled? Se humilló hasta lo más bajo, He humbled himself to the lowest, que llega realmente hasta la muerte. and that ended in death. La muerte en la cruz era lo más humillante. Death on a cross was the most humiliating thing. Entonces vemos ahí que podemos realmente aprender acá. So, what can we learn from this? ¿Se recuerdan especialmente en la Biblia? Nos habla especialmente sobre Satanás. Remember how the Bible talks about Satan? Dios creó a Satanás God created Satan. y él quería tomar realmente el lugar de Dios. He wanted to take God's place. Pero vemos, Dios le dice, But God's like, no, y lo humilló. and he humbled him. Ahora vemos acá el contraste de Jesús, Now we see the contrast of Christ. siendo todopoderoso y Being glorioso, all-powerful and glorious, se humilló a sí he mismo, humbled himself tomando y se humilla, o sea, hasta lo más bajo, to the lowest muriendo realmente por todos and dying nosotros. for all of us. Entonces, ¿qué podemos aprender? So what can we learn? No te aferres a las cosas, Don't grasp onto things too tight. no te aferres a los derechos. Don't grasp onto the rights you have. Lo demás es despójate de ti mismo, Instead, empty yourself. de tu lista de derecho, Let go of your list of rights y humíllate. and be humble. Sirve a tu prójimo, Serve your neighbor. sirve a tu familia. Serve your family. Dios nos ha creado realmente para poder, servir. God has actually created us to serve. Y acá de Jesús podemos aprender ello. And we can learn from Christ. Veamos versículo 9. See verse 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. ¿Puedes ir conmigo a Efesios 1, 21 al 22? Can you go with me to Ephesians chapter 1, 21 al 22. 21 through 22. Ya que Jesús se humilló hasta la muerte, Since Christ humbled himself all the way till death, fue altamente exaltado hasta los sumos por he su was Padre, highly exalted by his Father. y se le concedió un nombre sobre todo nombre. He was given a name above every other name. ¿Alguien podría leer Efesios, por favor? Could someone Sobre read todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo a sus pies y lo dio a por la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amen. Gracias, Santiago. Entonces vemos acá, All right, so we see here en el último día, on the last day, voluntariamente o involuntariamente, voluntary or involuntary, todos doblarán rodillas ante Jesús everyone will bow their knee before y Christ. todos confesarán su señorío. And everyone will confess his lordship. La Biblia nos dice también, el que se humilla será exaltado, The Bible also tells us that those who humble themselves will be exalted, pero el que se exalta será humillado. but he who exalts himself will be humbled. Y en Santiago nos dice, humillaos delante del Señor, And James calls us to humble ourselves before y Él los va a exaltar. and he's going to exalt us. Muy bien, entonces veamos Filipenses 2, el 12 al 13, 12 y 13. All right, so let's see Philippians chapter 2, 12 through 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. Entonces vemos acá, Pablo está exhortando a los filipenses a seguir obedeciendo. So we see that Paul is encouraging the believers in Philippi to continue. Cuando nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, When no, he talks about to work out your own salvation with fear and trembling, no se está refiriendo a trabajar realmente por su salvación, it's not saying to work to achieve salvation. ya que vemos que Pablo le está escribiendo especialmente a personas creyentes. We see that he is writing to people who are already believers. Es más como esta expresión de el labrador trabaja la tierra. It's more of this phrase that says that the farmer works the land. Los filipenses debían tomar esto que recibieron gratuitamente, que es la salvación, The Philippians should take that which is free, which is salvation, y hacer dar fruto. and give fruit. Entonces vemos a los filipenses se los ordenan trabajar So we see that the Philippians are commanded to work. y solo pueden hacerlo porque Dios está obrando en ellos. And they can only do so because God is working in them. La verdad es que tú y yo no podemos hacer ese trabajo que Dios nos manda a The hacer. truth is that you and I can't do that work that God has told us to do. Humanamente siempre estamos pensando en nosotros. Humanly, we're always thinking about ourselves. Humanamente estamos pensando en mis intereses, en mis propios beneficios, Humanly, we're always thinking about our personal interests and benefits, y no me puedo humillar. and we can't humble ourselves. Pero ¿sabes qué? But you know what? O sea, Dios está con God nosotros. is with us. Dios está poniendo tanto el deseo como el hacer He's giving us the desire to do so, y lo hace por su pura gana. and He only does it because of His good pleasure. No lo hace porque, Sergio va a hacer pilas o va a hacer en esto y voy a realmente invertir en eso. No lo hace. He doesn't do it, oh, I asked if he's going to be the best, he's going to be amazing at what he's doing. He doesn't do it for that. Es por su pura gana lo hace. Just because He wants to. Romanos nos dice 5:8, más Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans talks about how God, despite us being sinners, He died for us. Entonces es por su pura gana que lo hace. Because of His. Entonces si ya eres creyente, So if you are already a believer, lo puedes hacer. you can do it. No necesitas mucha consolación, no necesitas mucho amor. You don't need so much love, so much comfort. Ya lo tienes. You already have it. Ya Dios te ha perdonado, God has already forgiven te ha you. amado, He loves you. te ha redimido. He's redeemed you. Podemos comenzar a hacerlo. We can already start doing it. Ya vamos a empezar ahora los discipulados, reuniones de mujeres, jóvenes. We're going to be kicking off all of our discipleship groups, our women's and men's groups. No busques solo lo tuyo. Don't only seek after what. Hay algo malo que a veces pensamos dentro de la iglesia. ¿Qué puedo agarrar? ¿En qué me puedo aprovechar? There's something wrong with that mindset of in the church of what can I get in exchange. Y estamos siendo egoístas And cuando we're being hacemos eso. selfish when we think that. Estás chupando la sangre de todos. We're sucking everyone's blood out. Necesitas ver en qué manera poder dar. You also have to look for the ways and you can serve and give. Si cada uno de nosotros piensa como en las demás personas como superiores a nosotros, If each one of us thought of others above ourselves, bien podemos realmente tener unidad we could surely have y edificarnos unos a otros. edify one another. Cuando no lo hacemos, If we don't, creamos we problemas create problems porque estamos pensando mucho en nosotros. because we're always thinking about Es ourselves. que yo merezco esto, es que no hay de esto. Y estás viendo lo que no hay And oh, I deserve this. There isn't this. You're always seeking after what is not. cuando debes pensar en lo que sí hay. What you should be thinking what you already have. Si hay consuelo, There is comfort. si hay amor, There is love. si hay comunión con el Espíritu There is Santo. communion with the Holy Spirit. Hace 2 semanas decimos, tienes una silla. About 2 weeks ago, we were talking about how you have a chair. Dale gracias a Dios por ello. Praise God for that. Tienes agua You pura. have water. Démosle gracias a Dios con ello. Thank the Lord for that. Tienes una You Biblia. have a Bible. Démosle gracias a Dios por ello. Let us thank the Lord for that. Tenemos un lugar donde We reunirnos. have a place to meet. Démosle gracias a Dios con Let us ello. thank the Lord for that. En otros lugares no lo pueden hacer In other places, they can't do so. y tienen que perder realmente sus casas, sus propiedades They have to lose their properties, their homes, para seguir a Cristo. in order to follow Christ. Y tú y yo teniendo muchas comodidades, And you and I having so many commodities, no tenemos gozo ni we don't paz. have joy or Y peace. estamos exigiendo y cada vez más. We're always claiming things and wanting more. Qué miserable de nosotros. Oh, how miserable are we? Pero ¿cómo encontramos gozo? But how do we find joy? Vemos acá realmente We en see ello. here.
teniendo esa misma mentalidad de Cristo. having that same mindset as Christ. Entonces Él sirvió a los He demás, served nos ha us. servido a todos He served nosotros. all of us. Entonces es un buen ejemplo a So it's a seguir. great example to follow. Veamos ahora verso 14. So let's see, verse 14. Hacer todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en este mundo. Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? Dice, So how should we do things? What does it say? sin murmuración y contienda. Y eso puedes Without aplicarlo en tu grumbling familia or también. disputing. You can also apply that in your family. Mi mamá me mandó a hacer como, y ya estamos como murmurando You're always grumbling about it. y estamos conteniendo. No, pero yo ya lo hice la semana pasada. ¿Y por qué no otro? I did it last week. Why do I? Ese Sergio, cada momento está como, quiere que nos conectemos, quiere que no sé qué. And I said he always wants to read our Bible and do things. Pero ¿qué tal si Dios te lo pidiera y dijera, hey, conéctate, What if God was the one asking me to do hey, things? lava los platos, Hey, show up. hey, wash barre la dishes, cocina, barre... sweep the kitchen. ¿Cómo lo haríamos? How could we do it? Sí, señor, y me pongo en eso. Y bailando y estando como, Dancing. Oh, que todos escuchen que yo estoy haciendo everyone eso. should know I'm doing this. ¿Por qué no lo hacemos a Why don't veces? we do it that way? Porque nos sentimos el rey o la reina Because we think we're kings or queens, y los demás me tienen que servir. and everyone else should serve us. Yo peleo con eso muchas veces. I battle with that a lot. Y me pongo a pensar, ¿quién soy yo? And I think, God dang, who am I? Necesito realmente, servir, no pensar en mí mismo, sino pensar en las I demás really need to personas. serve. I need to not think about myself, but serve others. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? So how should we do it? Todo para que Dios sea So glorificado, that God is glorified. sin murmuración y Without contiendas. grumbling and disputing. Obedecer y agradar a Dios significa que los filipenses evitarían las quejas y las discusiones. Obeying and pleasing God means that the Philippians would avoid complaints and arguments. Y podemos ver realmente en el Antiguo Testamento Israel. And we can really see it in the Old Testament. Israel, Dios probó sus corazones God tried their hearts. y los podemos ver una y otra vez murmurando, And we can see quejándose. One time and again them complaining. Es que no tenemos agua, Oh, we don't have water. no tenemos pan, We don't have bread. no tenemos We carne. don't have meat. Tú no te quejas, ¿verdad? Uy, no hay agua. Oh, you don't complain about Uy, hoy no trajeron los hermanos pan. There's no water. Eso pasa en otras They didn't iglesias. bring bread today. That happens in other Eso no pasa That aquí. doesn't happen here, right? Sin quejas, sin No murmuraciones. complaints, no grumbling. Entonces, So, luego en el verso 16, verse 16 it says, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Cuando hablas de asidos de la palabra de vida, When it says holding fast to the word of life, está diciendo que necesitamos realmente perseverar en ello. it's actually saying that we should persevere in that. Necesitamos hacerlo. We need to. El momento en que lo dejamos de hacer, The moment we stop doing so, nos desviamos. we deviate. En Mateo 24:13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. In Matthew, it says that those who persevere will make it to the end. Veamos también, si pueden ir conmigo a Hebreos 6, 9 al 12. You can go with me to Hebrews chapter 6, verse 9 through 12. Okay. 9 al 12. Hebrews 6, 9 through 12. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Someone be able to read it? Hebreos 9. 6, del 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos
de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, sí, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces vemos, necesitamos perseverar. We see we need to endure and persevere. Un día se van a revelar los secretos de los corazones One day, all of the secrets of our heart will be revealed, y la perseverancia de los filipenses hasta este momento le va a causar gozo a Pablo and the endurance of the Philippians up until this moment will cause joy in Paul. y demostrará que su trabajo en el Señor no fue en vano. And it will show that his work in the Lord wasn't in vain. Entonces si ya vas sirviendo, ya llevas años y años, So if you've been serving for years and years, sigue sirviendo keep serving con la motivación correcta. with the correct motivation. Sirve glorificando a Dios. A Él es el único que debemos agradar. He's the only one we should please. Y todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Everything we do in the Lord is not in vain. Él sabe. He knows. El simplemente estar acá hay muchas cosas que van sucediendo. Simply showing up, there's a lot of stuff that happens here. A veces nos ven algunos acá parados enfrente, Maybe you see us standing up in front, pero hay más cosas realmente sucediendo. but there's so much more behind the scenes. Y quizás ustedes no saben quién realmente lo está haciendo, And maybe you don't know who's doing it, pero Dios sí lo sabe. but God knows. Y a Él debemos realmente agradarle. And He's the one we should please. Dios lo conoce God knows it. y podemos estar satisfechos en eso. And we can be satisfied. Y debemos continuar, debemos perseverar. We need to persevere. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. The work in the Lord is not in vain. 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Verses 17 and 18 say, even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you all. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. Nos vemos a Pablo teniendo gozo. And we see how Paul is Y está en la cárcel he's in prison porque está pensando en los demás. because he's thinking about others. Está pensando en lo de Cristo He's thinking about Christ y no en lo de Él. and not what is convenient for him. Entonces nuevamente So aprendemos. once again, No busques lo tuyo. don't seek after your own. No te enfoques solamente en ti, Don't only focus on yourself. sino necesitamos enfocarnos en But Jesús. we need to focus on Lo primero es Dios, God is first, lo segundo es la otra persona and second place are others, y por último nos podemos dejar a and nosotros. then lastly we can place ourselves. ¿Cómo está ese orden en tu vida? How's that order in your own life? Tú lo sabes. You know. Vamos, verso All 19. right, let's go. Verse 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him who will be genuinely concerned for my welfare. For they all seek their own interests, not those of Jesus Christ. But you know Timothy's proven worth. How as a son with a father, he has served with me in the gospel. I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with me. And I trust in the Lord that shortly I myself will come also. Entonces vemos acá, Pablo está citando a Timoteo y a Epafrodito como ejemplos de obediencia. So we see Paul is giving two examples. One is Timothy of perseverance and obedience. Y si vemos acá en el texto, Pablo elogia 3 veces a Timoteo. We see in text that Paul praises Timothy 3 times. Vemos que Timoteo era del mismo ánimo, de la misma We alma, see that Timothy was of the same spirit. tenía la misma mentalidad, He had the same mindset.
el avance del Evangelio era lo que le importaba a cada uno, tanto a Timoteo como a Pablo. The advancement of the gospel was what mattered to both of them. So for Paul and Timothy. También Timoteo, Pablo le alaba a Timoteo porque estaba genuinamente preocupado por los filipenses. Paul praises Timothy because he was genuinely concerned about the Philippians. Porque dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Because everyone seeks after what is their own benefit, but not that which is of Christ. Y también vemos que Pablo elogia a Timoteo por su carácter. We see that he also praises him because of his character. Se vio en humilde servicio con Pablo en el avance del Evangelio. He was seen in his humble service with Paul for the advancement of the gospel. Entonces vemos qué debemos buscar realmente esto. So what should we look for in this? ¿Qué debemos buscar en los discipulados, en la iglesia? ¿Qué debemos buscar realmente en nuestras What vidas? should we seek for in our discipleship class? What should we seek for in the Lord in our, having the Lord in our life? Necesitamos buscar lo que es de We Cristo. need to look for that is of Christ. A veces estamos como, yo tengo un carácter pésimo Sometimes we're like, oh, I have a terrible y attitude. quiero realmente cambiar. Me siento mal por realmente cómo estoy I want to change. I really feel bad for y what quiero I'm sentirme bien. I want to feel good. Nuevamente estás pensando en ti. And once again, you're thinking. No es para darle gloria a Dios, It's not to glorify God. es para que te sientas It's bien for you to feel good. y el enfoque está en ti. And the focus is on you. Entonces veamos las motivaciones son So importantes. motivations are important. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Why do we do what we do? No debe ser el enfoque en nosotros, The focus shouldn't be on us, sino en Cristo. but on Christ. Aún el enfoque en los demás todavía es mucho mejor que realmente estar enfocados en Even nosotros. focusing on others is a lot better than focusing on ourselves. Entonces, ¿qué debemos buscar? So what should we seek? Lo de Cristo, That is Christ. lo de otros. What is for others? Ahora, el verso 25. So verse 25. Mas me tuve necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministerio de mis necesidades. I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. Entonces vemos, Pablo esperaba enviar pronto a Timoteo a Filipos. So we saw that Paul wanted to send Timothy to the Philippians, Mientras tanto envió a Epafrodito. but he sent out Epaphroditus. Is how I say it. Los filipenses enviaron realmente Epafrodito a Pablo The Philippians actually sent Epaphroditus out to Paul como mensajero y ministrador realmente de sus necesidades. as a messenger and in seeking after his needs. Y acá también Pablo elogia a Epafrodito de tres maneras. And Paul also praises Epaphroditus in 3 ways. Él dice de Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. He called him his brother, his fellow worker, and his fellow soldier. Pablo lo consideró un socio realmente pleno de la obra del Evangelio. Paul really considered him a full partner in the work of the gospel. Vemos dónde realmente estaban los corazones de la iglesia primitiva. We really see where the heart of the early church was at. Era el anunciar el It Evangelio. was to announce the gospel. No estaban pensando en ellos They mismos. weren't thinking about themselves. Dejaron casas They left their homes, familias. their family, para realmente anunciar el Evangelio. to announce the gospel. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia estamos esperando nuestro sueño. And a lot of times within the church, we are waiting for our own dream. Yo quiero tener realmente prosperidad. I really Aleluya. want to be prosperous. Hallelujah. Y estamos buscando mucho de nosotros. And we really seek after what is out. Y cuando vemos Hebreos 13, And when we see Hebrews chapter 13, estaban dejando cosas, casas, we familias, see how they were leaving homes and family para hablar el Evangelio, to preach anunciar the el gospel, Evangelio, to announce the gospel para la obra de Cristo. for the work of Christ. Y murieron gozosos, And they died con esperanza, with fe. hope, faith. Entonces So necesitamos como examinarnos a we nosotros really need mismos. to examine ourselves. Luego, en el verso, ¿dónde nos quedamos? En el 25. En el 26 dice, So verse 26. It says, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. Indeed, he was ill, near to death. God had mercy on him, not only on him, but also on me, lest I should have sorrow upon sorrow. I am the more eager to send him, therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious. Y vemos acá, él sentía un gran anhelo por los We filipenses. see how Paul had a true desire for the Philippines. Y vemos también en el texto que él estaba angustiado, And we see in the text that he was worried, no por su propia enfermedad, not because of his own illness, sino porque los filipenses oyeron que estaba enfermo. but because the Philippines heard that he was ill. Por lo tanto, podemos ver acá And therefore we can see que él no estaba buscando sus propios intereses, sino de los demás. he wasn't seeking after his own interests, but those of others. Y a veces nosotros podemos decir, oh, nadie me vino a visitar, no saben que realmente estoy enfermo Oh, I'm o sick cosas. and no one came to visit me. Él no estaba realmente angustiado por su propia enfermedad, He wasn't worried about his own illness. sino, ya preocupé realmente a mis hermanos de allá, de Filipos. He's like, oh my goodness, I made them worry. I made my brothers and sisters in Philippi worry about me. Y estaba angustiado realmente con eso. He was really worried about that. No digo que no es bueno realmente hacerlo, es bueno realmente hacerlo y a veces darse a conocer también. Hablar que muchas veces no conocemos de muchas personas. I'm not saying that you should burden others, but it is good to share with others stuff that they don't know about you as well. Pero vemos, él era un ejemplo de seguir. But we see that he was an example to follow. No buscaba sus propios intereses, sino de los demás. Seek his own interests, but those of others. Ahora, verso 29 y 30 para terminar. And so the last two, verse 29 and 30. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte y exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. So receiving him in the Lord with all joy and honor to such men. For he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. Entonces vemos, estaba cerca de la muerte por la obra de Cristo, So we see that he was near death for the work of Christ, arriesgando su vida, risking his life, dispuesto a morir por el servicio de su Salvador. willing to die for the service of his Savior. Entonces vemos acá grandes ejemplos. We see great examples here. No habíamos escuchado mucho de Epafrodito, We didn't hear a lot about Epaphroditus. pero estuvo ahí y era compañero de Pablo. He was there. He was Paul's fellow. Vemos Timoteo también. We see Timothy as well. Ninguno de ellos buscaba lo suyo propio, None of them seeked after their own interests, sino lo de Cristo y de lo demás. but the work of Christ and to serve others. Y eso es lo que debemos buscar And nosotros. that's what we should do. Y muchas veces debemos estar corrigiendo, hablando, diciendo, estar realmente perseverando en su A palabra. lot of times we need to be corrected and taught, and we need to persevere in His Word. Pidiendo a Dios que cambie nuestras motivaciones. Seeking and asking the Lord for Him to change our motivations. Ahora yo me paro aquí y no quiere decir que yo cumplo todo esto. And I know I'm standing up here, and it doesn't mean that I check off every box in here. Todavía tengo estos 140 y pico de libras de pura carne I still have all these 140 pounds of flesh, y peleo con ella. and I battle with it. Pero veo cuando estoy frustrado, But when I am frustrated, cuando estoy no feliz, sino enojado, when I'm not happy, when I'm angry, es porque estoy pensando en mí mismo. it's because I'm thinking about myself. No estoy pensando en I'm Cristo, not thinking about Christ. no estoy pensando en mi I'm esposa, not thinking about my wife. no estoy pensando en los demás, I'm not thinking about others. sino solamente en mí, en mis But I'm deseos, en only lo que thinking yo about quiero. me, what I want, my desires. Y no debes buscar lo que tú quieres. You shouldn't seek after what you want. Debemos buscar lo de Cristo You should seek for that is Christ's work y debemos buscar lo de los otros, lo de los demás. and what is for others. Y pon tus ojos en Jesús. Fix your eyes upon Jesus. ¿Por qué no pedimos a Dios que nos dé gozo, How about we ask for Him to give us joy? que nos ayude a pensar realmente en Cristo, To truly think about Christ, en las demás personas, others, antes de nosotros? before ourselves. Oremos. Let's pray. Nuestro Padre, aquí estamos delante de ti. Father, we're here before you.
Y te pedimos perdón. We ask for forgiveness. Perdónanos por estar tan ensimismados en nosotros We mismos. ask for forgiveness for being selfish. Perdónanos por no ver realmente lo tuyo, Forgive us for not seeking after your work, lo de los demás. others. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Would you please help us? De ti viene el querer como el hacer por tu buena voluntad. We know that you give us the will to do things because of your good pleasure. Obra en nuestros corazones, por favor. Work in our hearts, please, Lord. Ayúdanos en nuestras motivaciones. Help us in our motivations. Que todas las cosas que hagamos That all the things we do sea para glorificarte. will be to glorify you. Y ayúdanos, por favor, a ver maneras de poder edificar a nuestros hermanos. Help us to seek ways to edify our brothers. Ayúdanos a poder darnos a nosotros mismos Help us to give ourselves to y la manera de poder dar. Help us to give. Gracias por tu gran amor. Thank you for your grace. Gracias por tu perdón. Thank you for your forgiveness. Ayúdanos, por favor, Help us, Lord. a amarte con todo nuestro To corazón, love you with con all toda of nuestra our alma, nuestra mente, all of nuestras our fuerzas, soul, all of our mind, all of our strength. y amar a nuestro prójimo To como love tú our nos has neighbor amado. as you have loved us. Gracias, Padre. Thank you, Father. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén.